Associated Press documentó que van por lo menos 50 de estas deportaciones entre parejas y padres deportados y deportadas por la administración Trump. Estas personas pues eran ya sea padres o parejas de militares estadounidenses. Y esto es, pues, ¿qué les digo? Es bastante escandaloso porque gran parte de los incentivos de que pues los jóvenes, porque esos son jóvenes, se enlisten en el ejército para luchar o para servir de cualquier manera, ¿no? Porque esto también quiero que lo sepan, el ejército no solo estadounidense, los ejércitos nacionales en general son bastante grandes, no necesariamente tienen que desplegarse en una Humvee en Medio Oriente para pertenecer al ejército, pero sí que pues el servicio de estos jóvenes que entran, pues parte de ese incentivo es que su familia, que estas parejas, seres queridos, tengan pues una manera de resolver este problema con su estatus migratorio. Si este incentivo es violado, si este incentivo pues no se cumple, sin duda, muchos jóvenes pues decidirían no entrar a las filas del ejército estadounidense, que dicho sea de paso, pues en este momento requiere ese manpower, ¿no? Dirían en inglés, o sea, esas manos, ese recurso humano, pues. Que dicho sea de paso también, el ejército estadounidense ha tenido problemas de reclutamiento por muchos motivos. Me parece que esos problemas de reclutamiento también son un fenómeno complejo, pero pues también para decir Estados Unidos tiene mucho interés en que pues estos jóvenes sigan entrando, en que esta nueva sangre siga entrando a sus filas, ¿no? Miren, Associated Press recopiló esta información a través pues de sus investigadores, de sus periodistas, porque lo que está también argumentando AP pues es que no hay una base de datos confiable por parte del gobierno federal que diga exactamente qué es lo que ha pasado y por qué se han deportado estas personas. Les voy a leer un pedacito de la nota. Dice, durante décadas los padres y cónyuges de militares han estado generalmente protegidos contra la deportación gracias a un consenso bipartidista. Sin embargo, AP descubrió que ahora son detenidos habitualmente durante meses mientras intentan regularizar su situación legal. A través de las políticas disponibles para familiares cercanos de militares e incluso mientras las Fuerzas Armadas continúan reclutando personal, promocionando beneficios migratorios. Esto es bien importante. Les voy a repetir ese pedacito. E incluso mientras las Fuerzas Armadas continúan reclutando personal, promocionando beneficios migratorios para las familias de los alistados. Los expertos advierten que este cambio de rumbo podría socavar la preparación militar, incluso en un momento de tensiones bélicas con Irán. Esta situación ha dejado a los militares sin apoyo emocional ni cuidadores para sus hijos, ha retrasado despliegues y ha obligado a algunos a solicitar permisos. ¿Qué es lo que les estaba yo comentando hace rato, no? Ya les había yo comentado, yo seguía a un youtuber, ya lo dejé de ver, pero seguía a un youtuber que es de origen puertorriqueño, estadounidense, claro, pero de origen puertorriqueño, y él notaba cómo en su high school ponían estos booths, ponían estos exhibidores del ejército donde trataban pues de hacer que los chavos fueran y se enlistaran, y tenían, él decía, esto no lo digo yo, esto lo dice Angry Joe, se llama este youtuber, no recuerdo su nombre real, digamos, pero yo lo conocí así, lo pueden buscar. Y él decía que estos reclutadores tenían un especial interés por jóvenes latinos, porque claro,
saben que estos jóvenes latinos tienen incentivos por su familia, para esto que está diciendo AP, porque tienen incentivos muchas veces económicos, porque tienen incentivos de una educación a la que no pueden acceder, y el ejército entonces se presenta como una opción viable para estos jóvenes. O sea, hay tantos latinos también en el ejército, queridos radioescuchas, que es hasta un trope, ¿no? Como un tropo, como estos arquetipos. Si ustedes han visto cualquier película de militares, escucharán Rodríguez, Torres, ¿no? Lieutenant Torres, Lieutenant Rodríguez. Y pues es que hay muchos latinos por estas mismas razones que yo les estoy comentando. Ahora, si esta promoción, si estas oportunidades, estas ventajas migratorias para las familias de personas que se enlistan, de jóvenes que se enlistan, siguen pues diciéndose y promoviéndose abiertamente, en el mejor de los casos están engañando a los jóvenes, ¿no? En el peor de los casos hay muchas otras palabras que puedo usar para referirme a esto, pero es dramático. Es dramático. Les continúo diciendo sobre esta nota. AP, Associated Press, solicitó comentarios al Department of Homeland Security, que es el Departamento de Seguridad Nacional, sobre el caso. Pero agregaron, AP está diciendo que pues el DHS agregó poco en realidad o nada acerca de estas detenciones, y la cita específica del representante del DHS es esta mera. El DHS y ICE valoran las contribuciones de todos aquellos que han servido en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. El servicio militar en Estados Unidos no otorga automáticamente un estatus migratorio legal ni exime a los extranjeros de las consecuencias de infringir las leyes de inmigración de este país. El Pentágono declinó a hacer comentarios sobre los hallazgos de Associated Press. Esa es la respuesta, queridos radioescuchas. Entonces, aparte de que esto es un escándalo político, un escándalo pues social, un escándalo pues bastante fuerte, si ustedes, queridos radioescuchas, son pues candidatos, candidatas a entrar al ejército estadounidense, piénsenlo. Si ustedes conocen primos, sobrinos, que están pensando en esto como una opción, pásenle esta nota, que la lean, que es importante que estén en contexto antes de tomar una decisión tan grande. No sé si Manuel Ortiz nos esté escuchando en estos momentos y esté listo y preparado para compartir aquí el espacio por fin. Hola. Aquí estás, Manuel, aquí estás, justo estaba hablando de ti. Estábamos ya terminando de comentar esta nota tan importante. Muy relevante, querido Hans. Y sí, ya me encuentro aquí. Me encuentro en la Universidad de Stanford, en el Laboratorio de Democracia en Acción, que es un espacio relativamente nuevo en esta universidad, en donde trabajo. Creo que ya les he hablado sobre esto. Y estoy con un muy querido colega, con Héctor Fuentes. Es un investigador afiliado a este laboratorio de democracia en acción, al Democracy Action Lab. Héctor es entre otras especialidades, lleva mucho tiempo estudiando la democracia en distintas partes del mundo. Él es de Venezuela y recientemente estuvo en Venezuela. Como todos sabemos, el 24 de junio pasado hubieron dos terremotos seguiditos uno de otro. Uno de magnitud 7.2, y si no me corrige ahorita Héctor, y el otro 7.5, con apenas 40 segundos, de diferencia. Y esto pues marca un parteaguas posiblemente en la historia reciente política económica de Venezuela. Vamos a hablar con mi querido colega Héctor Fuentes, a quien déjenme decirles además que él ha estado en labores humanitarias
muy concentrado, apoyando ahí a los colectivos, a las organizaciones, a los individuos que le han hecho frente a, a esta gran tragedia. Héctor, no sabes qué ganas tengo de conocer Venezuela, de conocer tu país. Ya le tengo cariño y eso que no he pisado esa tierra. Próximamente se nos hará. Héctor, ¿por qué no nos hablas brevemente sobre ti? Si te quieres presentar, como quieras presentarte como persona, como gran profesional que eres, y luego ya pasamos al tema que nos compete aquí. Sí, bueno, Manuel, lo primero es que soy venezolano, soy de Venezuela, soy abogado de formación y con estudios posteriores en políticas públicas y en relaciones internacionales, y dediqué como gran parte de mi vida profesional al tema de defensa de derechos humanos y trabajo precisamente por reconstruir instituciones realmente inclusivas y al servicio de todos, ¿no? Ha sido como lo que me ha llevado, y el tema de cómo construir un sistema que incluye, en el que no solo permite participación, sino que como resultado mejora la vida de la gente. Ha sido como la gran curiosidad intelectual de mi vida, ¿no? Cómo se construye, cómo llegan las sociedades a construir este tipo de arreglos. Y yo creo que el origen de eso para mí ha sido pues ver cómo mi país poco a poco fue perdiendo acuerdos de funcionamiento mínimos, ¿no? Que nos llevaron sin duda a un colapso que generó una crisis humanitaria de 8 millones y mandó al exilio a 8 millones de personas, ¿no? Se dice fácil, pero es un tercio del país que dejó Venezuela en los últimos 10 años. Y creo que esta ha sido como una, ¿no? Como una curiosidad que me arropa por la situación que viví, ¿no? Por las circunstancias que nos tocó vivir, no solo a mí, sino a millones de compatriotas. Absolutamente una crisis humanitaria sin precedentes. Te cuento, Héctor, que la última vez que yo estuve en la frontera de Estados Unidos con Piedras Negras, en Texas, me encontré a unos venezolanos cruzando, acababan de cruzar. Tenían los pies destrozados, había una mujer embarazada, los pies destrozados. En esa ocasión, afortunadamente, y yo no me canso de decirlo, pese a que estaba la orden del gobernador Abbott de no ayudar a los migrantes, pues a mí me tocó ver a los agentes de migración ahí en ese momento, llevándoles agua, curando, cargando a las personas. No sé qué tan común sea esto, parece que no, hay de todos tipos de agentes de migración, pero yo tuve la fortuna de ver eso también, ¿no? Incluso le pregunté a la gente, pues que si eso era común, y casi me dijo, pues tú ni hagas olas, no hables mucho, porque estaba la orden de dejarlos ahí. Pero tuve la oportunidad de hablar un poquito con ellos, ¿no? Sobre su salida de Venezuela y el drama que tienen los venezolanos para llegar hasta acá, hasta los Estados Unidos, ¿no? Totalmente. Y bueno, yo creo que es expresión del desespero, o sea, te permite entender cuán dura es la situación para la mayoría de los venezolanos cuando algunos deciden que cruzar el Darién, ¿no? Y caminar hasta Estados Unidos, casi literalmente caminar hasta Estados Unidos es mejor opción que permanecer allí, ¿no? Héctor, rápido, para quienes Sí. nos están escuchando y que no saben qué es el Darién, nada más rapidísimo, si nos lo Sí, el cuentas. Darién es una selva tropical en Panamá, súper inexpugnable, casi, por eso se llaman el tapón del Darién, porque es casi imposible de cruzar. Y no solamente es la naturaleza, que es muy severa, lluvias, terreno irregular, Mucho ríos, lodo. culebras, insectos, también grupos irregulares, ¿no? Que violan, que secuestran, que desaparecen. Y la gente cruza esto con sus hijos, Manuel, con sus niños, ¿no? Para poder encontrar un futuro mejor, con la promesa de un futuro mejor. Y veo con preocupación hoy, por ejemplo, escuchaba más temprano que los venezolanos que están en proceso de asilo les están llamando a sus entrevistas para denegarles el asilo, como si ya la situación en Venezuela hubiese cambiado sustancialmente como para permitirles, no entremos en lo político, detengámonos solo en lo económico. ¿Sí? Es un país en el que no hay oportunidades mínimas para sobrevivir una vida relativamente saludable. No, completamente de acuerdo. Justo, Héctor, hoy en la mañana, en otro programa de radio en el cual participé en la mañana, hablábamos de este caso de una pareja de guatemaltecos que vivía aquí, que tenía asilo político, que es deportado él, ella lo alcanza en Guatemala y los asesina.
Es decir, estaba documentado el caso de la vulnerabilidad en que se encontraban ellos les niegan un asilo, que es lo que está pasando hoy en día y también está pasando con los venezolanos. Pero Héctor, encima de toda esta tragedia, tú puedes meterte a lo político si quieres o no. Yo sé además que es delicado para cualquier persona que hable de lo político. Pero incluso más allá de lo meramente político, tú has estado ahorita ahí en primera línea con las personas que le están haciendo frente a esta tragedia. Sí, ¿Cómo sí. es la situación allá? Mira, lo primero que tengo que decirte es que fue un terremoto, o sea, fue un evento natural muy fuerte. Fueron unos terremotos súper intensos, 7.2 y 7.5, que además ocurren casi en simultáneo, se llama doblete sísmico, con longitudes de onda distintas, con direcciones distintas. Entonces, claro, las estructuras, sobre todo las que están en terrenos sedimentarios, que amplifican por sus características como la intensidad de la ola, simplemente colapsaron. Y estamos hablando de cientos de edificios en varias zonas de la costa. Caracas es un valle que está separado del mar por una montaña. Bueno, ya luego que pasas esa montaña, que te toma 30 minutos en carro, llegas a una línea de costa muy delgada que es el estado La Guaira, y casi todos esos terrenos son terrenos que la montaña le gana al mar con erosión de cientos de años, no de miles de años. Pero esos terrenos son sedimentos, son muy, muy... Y ahí están muchas construcciones, no solo de playas, sino también residenciales, que con este problema, digamos, con este desastre, pues terminan colapsando y matando a miles de personas. Todavía no sabemos el número oficial de desaparecidos, el número de muertos ya encontrados son cerca de 6.000, pero personas desaparecidas, algunas organizaciones reportan que cerca de 40, hay todavía 49.000 personas o entre muertas y desaparecidas. O sea, es una tragedia realmente de dimensiones importantes. No es una tragedia natural solamente. Hay un periódico de 1957 en el que el último dictador, previo a esta última fase autoritaria de Venezuela, Marcos Pérez Jiménez, está viendo dónde construir un conjunto habitacional para los trabajadores, ¿no? Y el titular era: no se puede construir en esta zona porque los suelos no son aptos. O sea, desde los años 50 nosotros sabemos que ahí no debemos construir. Lo que quiero decirte con esto es que buena parte de estas tragedias naturales son también tragedias realmente humanas e institucionales. De hecho, ya hay en la línea de la investigación social, ciencia política, sociología, que ya no quiere que se le llamen tragedias naturales, ¿no? Justo porque siempre hay factores sociales, políticos, económicos detrás Totalmente. cuando pasa algo así, ¿no? Hoy tenemos el conocimiento para evitar que esas situaciones pasen o pasen en la dimensión en la que ocurrieron en Venezuela. Y a esa negligencia acumulada, no culpo solo a esta administración, y yo creo que es un fracaso acumulado de las últimas décadas, más de 5 décadas. Hay edificios de los 80 allí, de los 70, o sea, antes de este periodo. Pero sí, además, sumado a eso, está la falta de respuesta cuando ocurre el evento. Nosotros sabemos que Venezuela es un país sísmico. Venezuela es un país que está con 3 fallas tectónicas importantes, activas. Lo que pasa es que la tasa de retorno, que es este espacio de tiempo entre un evento sísmico y otro, es largo. Entonces, generacionalmente no tenemos, pero en Venezuela cada 60 años hay un terremoto fuerte. No estábamos preparados para esto, a pesar de que muchas instituciones universitarias de investigación, de información geológica, están diciendo: estamos acercándonos al momento en el que esas fallas reaccionan. No estábamos listos para atender la emergencia. Ocurre esto, se va la señal. Yo estoy en mi casa, llegué el día anterior de Estados Unidos, después de estar de 2 años en Estados Unidos, llego el 23 de junio a Caracas. El 24 estoy con toda mi familia, un día de asueto, un día de fiesta, estoy con toda mi familia en la sala y siento que se empieza a mover el mueble, ¿no? Y mi primer pensamiento debe ser el perro. Yo nunca he tenido perro. Es lo gracioso de cómo la mente, digamos, acusa cualquier cosa para negar lo que está pasando, y en eso comenzamos a sentir que el temblor se intensifica y la reacción de todo fue abrir las puertas y bajar, ¿no? Pero mientras bajábamos sentíamos cómo nos caían encima pequeños pedazos de edificios, ¿no? Que estaban desintegrándose, que estaban cayendo. Por un tiempo en mi urbanización no se veían visiblemente edificios caídos,
y se va la señal, se va la electricidad y se va la señal de teléfonos. Y ya luego, cuando con las horas comenzamos a ver videos, comenzamos a dimensionar que lo que ha pasado es una tragedia de dimensiones apocalípticas. Al día siguiente bajo a La Guaira, que es esta zona, ya teníamos reportes de que se habían caído muchos edificios y lo que encontré es lo que te esperarías en una película de terror. Cientos de edificios caídos, gente en la calle herida, sin ayuda, todavía la comunidad viendo cómo se organizaban los sobrevivientes para rescatar gente de los edificios, que muchos eran edificios de 10, 12 pisos. Eh, y bueno, que otro que llamaba mucho la atención era la falta de autoridades en la zona, ¿no? Y esta situación nos ha hecho entender, y perdón por extenderme tanto, Manuel, pero solo el pueblo salva al pueblo, en algún sentido, ¿no? Y esto ha sido la gente, la comunidad, con las manos desnudas, sin herramientas, escarbando entre esos escombros de concreto armado para encontrar vida y ahora lamentablemente ya recuperar a sus muertos y enterrarlos con paz. Eso es lo que la mayor parte de la gente sigue haciendo. Penoso y doloroso. Y muchas gracias por este testimonio, porque además tú que lo viviste ahí, yo sé que no es fácil contar lo que nos estás contando. Héctor, tú que te has dedicado por tanto tiempo a los derechos humanos, al buen vivir, a la democracia, en 1985, Ciudad de México, hay un terremoto de magnitudes enormes, destruye parte de la ciudad, muchos muertos, pero el terremoto no solamente, digamos que fue material, el terremoto fue político, y ahí, en el 1985, es que se crean muchas de estas organizaciones llamadas del tercer sector, el sector filantrópico, como le quieras llamar, pero ahí nacen, y nacen en la calle, nacen de estas personas que antes quizás no pertenecían a ninguna organización y se suman porque el Estado estaba, no sé, rebasado no es la palabra, el Estado estaba ausente, y son las mexicanas, los mexicanos, como dices, con las manos, con sus picos, con sus cuetas, que salen y hacen el trabajo. En el más reciente terremoto, otra vez en Ciudad de México, lo volvimos a ver, pero digamos que la Ciudad de México ya tenía esa experiencia. A lo que quiero llegar es, ¿qué tan profundo ves esta construcción de una nueva participación civil en el contexto del terremoto? ¿Qué está pasando en este sentido? No, me encanta la pregunta, además que los topos mexicanos, que entiendo que nacen de esa experiencia de tener que buscar. La verdad que rescatar cuerpos de los escombros se parece más a un ejercicio de minería que a un ejercicio de levantar como uno esperaría el resto de la edificación destruida. Tienes que ir construyendo túneles dentro de los escombros para poder llegar a... Y los topos mexicanos, que entiendo son una asociación que surge de ese terremoto, han tenido un papel protagónico y estelar en Venezuela. Agradecemos mucho su presencia y su solidaridad, porque te enseñan a hacer cosas que no sabes hacer, ¿no? No sabes, ellos enseguida ven dónde están los triángulos de vida, tienen como analizan el... Increíble. Esta experiencia dejó a los venezolanos con una confirmación, y yo espero ahora con una intuición. La confirmación es que estaban solos de sus instituciones, solos de un establecimiento político que no tiene a los ciudadanos y la vida de las personas como prioridad, que no solo no ayuda, sino que obstaculiza la ayuda, no ejerce las labores mínimas de coordinación de la ayuda internacional, de las asociaciones. Digamos, está bien que no tengas la capacidad, entendemos que te sobrepasó, pero al menos coordina, al menos haz un levantamiento de necesidades. Lo que vemos es un ejercicio de ocultar, tratar de ocultar datos, muy complejo. No solo de nuevo es un gobierno que no ayuda, un establecimiento político que no ayuda, sino que entorpece. Esa es la confirmación. Ya sabíamos que no teníamos una forma política construida para el buen vivir. Mucha gente pensó, Héctor, y tú te metes esto si quieres y si no, no. Hay quien creía que como Estados Unidos ahora tiene las riendas del país en común, en concordancia con el régimen,
Entonces, no hubo mucho cambio ahí, pero las cosas podrían ser mejores. O sea, se esperaba como algo de solidaridad de Estados Unidos. Y parece que no es así, ¿no? Sí, la respuesta siguió siendo muy deficiente, aunque tengo que decir que mi intuición es que en un momento, sin esa presencia de Estados Unidos, ni siquiera habrían permitido la ayuda internacional. Maduro, por ejemplo, cuando la crisis humanitaria de 2017 comenzó, se negó a aceptar la ayuda humanitaria y fue la iglesia y otras organizaciones que comenzaron como a meter la ayuda poco a poco y a distribuirla. Mi intuición es que hubiese sido más difícil, pero igual estoy de acuerdo contigo en que con todo y con la presencia de Estados Unidos la respuesta fue enteramente insatisfactoria. Y que en este contexto también hay que decirlo, porque eso es una noticia reciente. Los Estados Unidos no paró los procesos de deportación de venezolanos pese a la si quieres tragedia, una historia ¿no? más triste, los deportados venezolanos pasan primero a un campamento que el gobierno de Venezuela ha dispuesto para ver identidades, ver si hay antecedentes penales, un poco entender quién está llegando en el vuelo, darles nuevas identificaciones si no tienen, y ese campamento colapsó durante el terremoto y murieron 150, Lo vi, 160 trágico, personas. verdaderamente trágico. Sí, Pasas sí. por una deportación. Y además llegas al país del que estás huyendo y esa misma noche Todo, o sea, se te junta todo. es parte que es casi parece una obra literaria de algún autor muy, muy retorcido, ¿no? En lo que vive mucha gente. Pero la otra parte a la que quería llegar es que hay una intuición que se recupera con esta tragedia, Manuel, que es encontrarte con lo mejor de la cultura venezolana, que es una solidaridad a prueba de balas, que se pone a disposición de ayudar al otro de manera inmediata, sin cálculos. Y aunque esto no es verdad de todos, es verdad yo creo que de la gran mayoría. O sea, un país que está reducido económicamente, que todavía no ha logrado revertir el gran colapso que hemos vivido, bueno, digamos, trata de maximizar lo poco que tiene para ponerlo a disposición del otro. Hay familias que ya han recuperado a sus muertos, pero que siguen yendo a ayudar a otras familias que todavía no los han encontrado. O sea, imagínate a alguien que perdió todo, que perdió a su familia, que perdió su trabajo, su modo de vida, que no tiene ahorros, que en vez de ocuparse en reconstruir algo de manera inmediata, lo que hace es decir, ya yo encontré a mis muertos, ¿Cómo sigo ayudando? voy a seguir ayudando a otros a que lo hagan. Entonces, mi punto es que si este evento permite una resurrección de la sociedad civil pensada como de manera formal, ¿no? Organizaciones, ONG, pero además permite reconstruir ese tejido invisible, permite reconectarnos como país, como sociedad, esos lazos de cohesión social que son imprescindibles para construir un sistema político e institucional que trabaje para todos. Si vemos el potencial enorme y casi inagotable de esa cohesión, de esa solidaridad, yo creo que lo que le espera a Venezuela puede ser un futuro muy promisorio. Pero hay que hacer que esa reacción, digamos, voluntaria, inmediata, automática, casi frente a la tragedia, se institucionalice y dé tono consistente y sostenido a lo que va a construirse en Venezuela de ahora en adelante. Si eso logra articularse, si logramos articularlo, nos vamos a volver a convertir en protagonistas de nuestra historia. Si no, no hay ninguna manera de que volvamos a reconstruir. ¿Y crees que van el camino para allá? Y déjame decir, hace unos minutos Héctor y yo estuvimos en un conversatorio sobre autoritarismos, aquí en la Universidad de Stanford, ¿no? Y yo estaba pensando mucho en Venezuela. Ahora, ¿hacia dónde va Venezuela en estos momentos? Tú dices que se institucionalice, quizás agregaría, y posiblemente hasta es lo mismo, que se sistematice, ¿no? Que se sistematice Venezuela y que se generen estas nuevas, quizás. ¿Hacia dónde va Venezuela? Que se fortalezcan las organizaciones que son independientes, incluso a un bando o al otro, ¿no? Sí. Pero está Venezuela va para allá. ¿Dónde está Venezuela hoy en día? Yo creo que naturalmente no. Naturalmente no. El futuro lo construimos, ¿no, Manuel? Pero yo creo que no estoy viendo signos demasiado alentadores de que una transición hacia la democracia, y más allá de eso, la reconstrucción de un sistema político que tenga como objetivo mejorar la calidad de vida de la mayoría de los ciudadanos, eso todavía no lo veo en el horizonte, ni siquiera con la presencia de Estados Unidos allí. Yo diría,
esta parece, lo que se ve a distancia es que hay una especie de cooperación, ¿no? Tácita y de compenetración entre los remanentes del autoritarismo de Maduro, que hoy los encabeza Delcy Rodríguez, y los Estados Unidos. Y los propósitos o los objetivos parecen hasta ahora meramente extractivistas. El avance hacia reformas reales que permitan sentir a los venezolanos que estamos moviendo a Venezuela hacia una transición democrática, no veo ninguno. No veo ninguno, veo más bien que parte importante del liderazgo democrático del país no se le está permitiendo regresar por Delcy Rodríguez, por supuesto, pero también Estados Unidos no facilitando ese regreso, y pues un proceso muy lento. Yo entiendo que el caso de Venezuela es complejo y que han sido muchos años de desmontaje institucional y de consolidación de un autoritarismo que tiene características también muy mafiosas y muy extractivas, Manuel. Eso no hay que dejarlo de lado. O sea, la infraestructura de poder, que es el andamiaje que mantiene a la autocracia venezolana en el poder, está construye alrededor de la renta petrolera. Y no tiene empachos en, digamos, la corrupción que hemos visto estos años es de una escala, yo creo que vista muy pocas veces en otros lugares del mundo, y no hay compromiso ideológico o programático ya, yo creo, de ningún tipo. Bueno, ahí ves a Delcy Rodríguez peleándose para hacer creer a todos que ella es amiguísima de Trump y que se la lleva muy bien con Trump, cuando la narrativa antiimperialista contra Estados Unidos fue una de las cosas como pareciera esenciales del movimiento que ella dirige. Esa capacidad de reconfiguración, lo que quiero decirte es que expresa que están allí por el dinero y que no hay ningún compromiso ideológico. A muchos nos parece más que obvio que tanto pero los Estados Unidos como Delcy Rodríguez y Palomilla, bueno, están ahí por un asunto meramente material y extractivista, como eso, ¿no? Sí, pero, perdón, te interrumpí. No me interrumpes, no, lo contrario, complementas muy bien eso. Y lo que se ve es más un interés de Estados Unidos de hacer que Delcy ahora se convierta en una operadora de sus intereses económicos, que además son hasta ahora bastante opacos, y no se ve ese impulso hacia reformas políticas que implican el desmontaje de esa infraestructura de poder, que implica el aparato coercitivo que han levantado para mantenerse en el poder, pero también ese acuerdo económico entre ciertas élites que se reparten la renta petrolera. Eso está intacto. Yo no he visto en ese sentido ninguna modificación más allá de la purga del círculo íntimo de Maduro, que ha sido lo que hemos observado, pero es sustituir a uno por otro, ¿no? A uno por otro de la misma especie. Y bueno, volviendo a lo otro, nadie nos va a arreglar Venezuela, nadie la va a arreglar por nosotros, Manuel. Yo esperaría que los venezolanos aprovechemos el momento actual para recuperar el sentido de agencia sobre nuestro futuro, sobre nuestro destino, entender que el país solo va a funcionar si nos va bien a todos, si nos esforzamos por ser no un depredador del otro, sino ver al otro como una oportunidad de realización. Y si eso que yo he visto con mis ojos y que me conmueve hasta lo más hondo, si eso da tono a la vida política, a la vida económica, a la vida institucional, lo que tenemos por delante es promisorio. Pero también convive en ese venezolano. Yo le decía a un amigo, me preguntan sobre la cultura venezolana, y creo que esto es verdad sobre la naturaleza humana, es como el águila bicéfala, tan común en parte de la heráldica europea. ¿Tú la has visto? Que se popularizó luego del Imperio Romano Oriental, ¿no? Antes el águila romana era una sola águila, pero cuando fundan Constantinopla, entonces es un águila bicéfala. Así somos los venezolanos. Una naturaleza, por un lado, solidaria, optimista, y por otro lado, extractiva, tramposa. Yo espero que esa naturaleza extractiva, tramposa, poco solidaria, se vaya viendo opacada, reducida por esta otra que se hipertrofia y que logra dar de nuevo tono a cómo nos reimaginamos como sociedad, Manuel. Sí. Pues Héctor, muchísimas gracias. Mucho que hablar de Venezuela y del mundo entero, de nuestra América Latina, que yo sé que también tú sabes mucho de lo que está ocurriendo en cada uno de nuestros países, y esperamos tenerte más seguido por acá, ya sea así en persona como estamos cara a cara como nos estamos viendo ahora, o vía telefónica cuando andes por otros territorios.
Muchísimas gracias, Héctor. Gracias a ti, ¿Algo Manuel. más que no te pregunté, algo que quieras comentar? Posiblemente para las y los venezolanos que nos estén escuchando aquí en el área de la Bahía, en Sacramento o en otras partes del mundo. Mira, la tragedia sigue siendo, Manuel, la tragedia está viva, está allí. La situación no ha pasado, la situación de emergencia no ha pasado. La sociedad venezolana, después de estos años de despojo, tiene muy pocas capacidades para responder por ella misma y sola a este. Yo lo que le ruego a la mayoría es busquen maneras de contribuir para hacer que, bueno, que esto tan terrible no apague, termine de apagar la vida de tantas miles de personas sin nada. Busquemos maneras de ayudar, organizaciones en las que podamos creer. Cáritas es una de las que yo creo, Alimenta la Solidaridad es otra. Busquemos ese tipo de organizaciones y apoyemos porque de verdad los venezolanos necesitan esa ayuda y, y, y aunque yo sé que no está en los titulares, el dolor sigue estando allí muy palpable y sin respuestas. Muchas gracias, Héctor. Pues si te parece bien, este programa lo vamos a subir en Península 360 Press. Ahí junto al programa vamos a poner una serie de links de todas estas organizaciones. Si nos quieres dar más. Ahí vamos a poner estas organizaciones y de verdad que a veces no nos quita nada enviar lo que uno pueda dar. Somos afortunados, muchos, de estar sanos, de tener lo esencial, lo necesario y aportar algo no nos quita nada. Ahí vamos a poner el link de cada una de las organizaciones que nos recomiendes, Héctor. Pero si usted tiene otra de su preferencia o quiere otra manera de apoyar, es libre de hacerlo. La cosa es que no nos quedemos con la noticia o que esto se vuelva periodismo de soluciones, que vayamos más allá, ¿no? Héctor, muchísimas gracias, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Yo sé que has tenido un día de mucho trabajo y te agradezco doblemente que te quedaras acá a conversar con nosotros. Gracias, Manuel. Gracias a todos.